Biblias en Salmos, capítulo 66. Salmos, capítulo 66. Y vamos a leer del versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, y de mí su misericordia. Hacemos una oración, hermanos, para empezar este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, realmente te quiero agradecer por este día que nos has permitido a cada uno de nosotros tener, Señor. Te pido que tú estés tocando hoy en día en los corazones de cada uno, Señor, nosotros y de aquellos también que nos están viendo a través de las redes sociales. Te pido, Padre, que tú estés ayudando, Señor, a cada uno que quizás esté teniendo problemas, dificultades, Señor. Cualquier, Señor, iniquidad que tengan, Señor, pido que tú estés ahí con ellos, Padre, y que a través de esa alabanza, Señor, ellos puedan, Señor, alabar tu nombre a pesar de todo lo que están pasando. Y también a través de tu palabra te pido que tú estés tocando sus corazones, Señor, que tú los guíes y que tú alumbres, Señor, su camino, y que abres sus ojos, Señor, y que puedan ellos seguir adelante en nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así, antes de, vamos a cantar unos cantos de alabanza. Vamos a cantar ese canto que dice: para ti, oh Jehová. Máximo
Quisiéramos seguir alabando a nuestro Señor con unos cantos de alabanza. Vamos a cantar ese canto que dice: Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Cuando yo me sienta solo y mi alma triste está, yo clamo la sangre de Cristo Jesús y me da seguridad. Alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Hay veces que el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor.
Así voy a dejar al pastor que trae la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Espero todos se encuentren muy bien, de salud. Vamos a abrir nuestras Biblias Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Y vamos a leer el versículo 1. Dice así entonces, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que permita, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que permita, Señor amado, quede en nuestro corazón para dar frutos, Señor. No solamente podamos memorizarla, no solamente podamos recordarla, sino también podamos dar frutos en ella, Padre. Te rogamos, prepares el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes y aquellos que probablemente nos estén viendo a través de las redes. Bendice sus vidas, Señor, y prepara el corazón en el cual tu palabra en esta hora, Señor, va a ser sembrada en esta hora, Padre bendito. Tu palabra, Señor, va a ser escuchada, Padre, por cada uno de ellos. Bendice nuestras vidas y seas tú hablándonos, Padre bendito, Señor. Seas tú preparando, Señor, nuestros corazones, no para rechazar, no para cuestionar, sino para poder, Padre, pues estar atentos, Señor, a tu voz y reflexionar, Padre bendito, en lo que tú nos hablas en esta tarde. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga entonces su palabra, hermanos. Estamos viendo, ya se acaba el mes de mayo. Un día más y se acaba y empezamos el sexto mes que marca ya al final del mes de junio, marcaría medio año. Se nos va casi medio año, hermanos. Un mes más y se nos va medio año. Pero pues aquí estamos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios todavía en pie. Todavía estamos sirviendo y todavía estamos con el deseo de seguir adelante. Amén. El título del mensaje de hoy dice: la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo les escribe a los tesalónicos y les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Les rogamos, al mismo tiempo les animamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, de la manera que aprendieron ustedes de nuestro ejemplo, diría el apóstol, de la manera en que nos vistes caminar a nosotros, de la manera en que nos vistes hablar a nosotros, ¿verdad? De la manera, el ejemplo que les hemos dado, así como conducirse aquí y agradar a Dios, así dice, abundéis más y más. Como diría nuestro Señor Jesucristo, las cosas que yo he hecho, ustedes la harán aún mayor. Y el apóstol, quizás corto en palabras, estaba diciendo lo mismo, ¿no? Así como han aprendido de nosotros, el ejemplo, que así abunde más todavía. Que ustedes sobreabunden. Si algún ejemplo les dimos, que ustedes sean mucho mejor que nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a aquella iglesia en Tesalónica. Versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Empieza a hablarnos acerca de la voluntad de Dios. Muchas veces pasamos muchos años en nuestra vida
en el templo, en la casa de Dios, sirviendo de una y otra manera, en la alabanza, en la dirección del culto, repartiendo tratados, haciendo faenas y bueno, muchas cosas, muchas labores. Y dentro de esos años estamos pidiéndole a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y la palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santos. La palabra del Señor, el apóstol Pedro también lo dice, sed pues santos como vuestro Padre que está en los cielos. Como Dios es santo, así también tenemos que ser santos. Y como decía, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, hermanos. Recordemos que estamos nada más de pasajeros en este mundo. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Mucha gente se aferra, luego sufre, les cuesta saber que un día van a morir y les cuesta que tienen que cambiarse de un lugar a otro y se aferran a las cosas como que las cosas son eternas. Y todo lo que vivimos en esta tierra, hermanos, todo, dice la vanidad de los ojos y lo que se ve y lo que admiras y la música y las modas y los tiempos aquí en este mundo, todo va a pasar. Lo dice la palabra, todo va a pasar. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la palabra nos recuerda, hermanos, que tenemos que enfocarnos en agradar a Dios, porque lamentablemente todo esto que estamos viviendo, hermanos, lamentablemente digo porque pues mucho nos gusta, ¿no? Mucha gente les gusta vivir, no, es que me gusta aquí porque, vaya, no se cambian a la ciudad porque es que aquí en el rancho está más bonito. Aquí se escuchan los pajaritos y aquí estoy tranquilo y bueno, y aquí no hace mucho calor y allá no hace mucho frío y bueno, y así cada quien tiene su excusa. Sin embargo, dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No es la que nos aferremos a un lugar, a una tierra, que nos hagamos patriotas y todo eso es bueno muchas veces porque pues hay que respetar las autoridades y hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no dice muere por tu patria y tienes, no. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es que nuestra vida se santifique. Que os apartéis de fornicación. No solamente la fornicación en la carne, sino la fornicación espiritual. Eso de andar un rato con Dios y al otro rato con Satanás. Eso de andar de la mano con Cristo y después con el mismo diablo. En pláticas, en cosas que a Dios no le agradan. Y aún sabiendo, lo seguimos haciendo. Y Dios nos habla y dice, eso es fornicación. Dios no le agrada. Y muchas veces, de la manera en que vivimos nuestra vida espiritual, refleja, hermanos, nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Y corremos el riesgo de echar a perder tu vida, tu matrimonio, tu relación con las personas que te rodean, porque si lo haces en la vida espiritual, que es lo más importante, la vida material, la vida aquí en esta tierra es pasajera y muchas veces entonces lo hacemos porque si en lo más importante no le ponemos énfasis y cuidado y no le ponemos más atención, hermanos, corremos el riesgo de caer en tentación, de caer en adulterio, de caer en cosas que a Dios no le agradan. Por eso dice el versículo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, su propio esposo, en santidad y honor. Cada quien, diría el apóstol Pablo, si te estás quemando, mejor cásate, pero no andes haciendo cosas que no le agradan a Dios. Hay mucha gente hoy en día, la juventud, me preocupa mucho la juventud, los jóvenes, hermanos. La verdad, a veces siento que se ha enfriado tanto la iglesia, se ha enfocado en tanto hablar del amor de Dios, que nos hemos despreocupado de la generación que viene naciendo. Se hablaba antiguamente de los niños que iban a ser el futuro de la iglesia. Hoy ya son jóvenes, la juventud que está saliendo hacia adelante.
tendrán la fortaleza, tendrán el enfoque en la palabra de Dios realmente maduro o establecido, firme, sólido en Cristo, para poder levantar una iglesia fuerte, una iglesia con principios en la palabra de Dios, sin inclinarse al mundo, porque hemos dejado que livianamente empiece el enemigo a tomar control de las iglesias, de tal manera que las iglesias hoy en día no hacen la diferencia. Las iglesias hoy en día, hermanos, es lo mismo andar en un club social que ir al templo, que ir a la iglesia. Son reuniones sociales las que van prácticamente los adultos, los jóvenes, los niños, donde tenemos más vida social que otra cosa. Sí se habla la palabra de Dios, pero el mensaje de la verdad, puntos importantes, se están dejando de un lado. El tener su propia pareja en santidad y honor. Hoy en día las personas piensan que por tomarse unas píldoras y por cuidarse y por usar preservativos, está bien andar con una persona y con otra para apaciguar la calentura del cuerpo, y eso es antibíblico. Es pecado delante de Dios. ¿Sí? Es pecado. Pero hoy en día, ¿quién habla de pecado? Hoy en día, no, pecado, todo es pecado. Y hacemos del adulterio, de la fornicación, algo muy leve. Y a veces decimos pecado es pecado, y pecado no es pecado, no todo es pecado, es igual, porque la Biblia dice que hay pecado de muerte. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que no. A veces generalizamos, y tenemos muchas veces la culpa el predicar y el generalizar. Pecado es pecado, pero no es así, porque el que peca contra su carne peca contra el Señor, porque este cuerpo, dice la Biblia claramente, es templo del Espíritu Santo. Y ahí está el gran error. Comemos cuanta basura ponga enfrente de nosotros. Ay, a mí me gustan los chicharrones, yo voy a entrar al... Sí, pero recuerda que es el templo del Espíritu Santo, al cual debes cuidarlo. Está bien, come chicharrón, pero no te embotijes, vaya, no te vayas a saciar tanto que llegues a enfermarte del colesterol, de diabetes, ¿verdad? Ay, a mí me gustan los dulces, a mí no importa lo que diga el hermano Rubén, yo voy a seguir comiendo chocolates. Y comes y comes, y luego las enfermedades. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga el hermano Rubén, es lo que dice la palabra de Dios. Y hermano, lamentablemente se está dejando esto de un lado, se está diciendo que, mira, pues depende como tú sientas. Y la Biblia no nos habla de sentimientos, nos habla, es que olvidamos de que el principal motivo por el cual se predica el Evangelio no es, hermanos, para vivir nada más una vida más o menos, es para que vivamos una vida que nos lleve al cielo, en lo cual dice la palabra de Dios claramente que nada inmundo ha de entrar a ese lugar. Y hemos dejado de predicar el Evangelio sano, la doctrina sana, sino que hoy tratamos de complacer a todo el mundo para que no se vaya la gente. Pero es necesario decirle, hermano, que la fornicación, el adulterio, el sexo, joven que me escuchas, el sexo fuera del matrimonio es pecado. No me importa qué es lo que tú creas, qué es lo que tú sientas, cuál es tu ideología. Yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Y eso te va a llevar al infierno. No me importa lo que te hayas imaginado en tu mente, que pero mientras yo no salga embarazada, mientras a ella no quede embarazada, no pasa nada. No, sí pasa algo. Estás camino al infierno, estás en la villa del infierno. Cristo viene y te vas a quedar. No hay otra oportunidad después de que Cristo venga. Estamos jugando a la iglesia. Nos sentamos un par de horas los domingos, y eso si es que dura 2 horas su culto. Nos aburrimos, queremos que terminen rápido los cultos. Cultos de oración no vamos. Enseñanza de la palabra nos dormimos, porque preferible es dormir que escuchar algo que te dicen la verdad.
Hemos llegado a tiempos difíciles. Pero dice la palabra, la voluntad de Dios es que seas santo, que te apartes, que como dice el apóstol, si te estás quemando, cásate. Cásate. Tanto tienes deseo de tener relaciones, cásate. Comprométete. No, que yo no quiero compromiso, nomás pasarla bien, pues es pecado. Y eso te va a llevar al infierno. Yo sé que muchas veces estamos diciendo, no es que todo el tiempo predica el infierno. No predicamos infierno, predicamos salvación en Cristo Jesús. Pero es importante señalar que si vas por este camino ancho, amplio, sin límites, te va a llevar a la perdición. ¿Sí? No predicamos infierno, predicamos salvación en Cristo Jesús. Pero es importante que la gente sepa detalladamente qué es pecado y qué está llevando a esta generación a las llamas del infierno. Lo dice claramente el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como dicen algunas personas, no en pasiones de una mente cochambrosa, es lo que está diciendo. ¿Sí? En pasiones de una mente corrupta, una mente sucia, pensando cuanta cosa quiere, imaginándose y haciendo pecado en su mente. Y eso es lo que dice acá, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquellos porque no le conocen. Pero Dios nos ha llamado a santidad. Versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie. ¿Qué cosa es agravar? ¿Qué cosa es? ¿Nadie? Que ninguno ponga obstáculos o piedra de tropiezo o algo de que le haga daño a su hermano. Que no le haga daño. Y a veces pensamos que el hermano nada más es el hijo de tu papá y de tu mamá que está al lado tuyo. El hermano también es el pastor, el hermano también es el diácono, el hermano también es tu líder, el hermano también es el vecino. El hermano también es tu papá, tu mamá. Que ninguno haga daño, ni engañe en nada a su hermano. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Satanás es el padre de mentira. Él es el mentiroso, él creó la mentira. Y muchos nos deleitamos en la mentira. Servimos a Dios, pero al mismo tiempo estamos dándole gusto al enemigo con nuestra vida llena de mentiras. Y dice la palabra que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador. ¿Qué cosa quiere decir Dios, hermano? No que va a estar ahí atrás de ti con un cinturón para... No. Dios estableció una ley y lo conocemos porque lo establece la palabra. La Biblia lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces me he sentado a platicar con mis hijos y le digo a ellos para que me entiendan, le digo, a mí no lo que me preocupa, mira, a mí me puedes mentir, me puedes engañar, eso lo puedo tolerar, pero lo que no puedo pensar, hacerles daño a ustedes, que se quede así las cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana lo que tú le haces a papá y a mamá, lo vas a cosechar 100 veces más. ¿Sí? Y se los digo no por amenazarlos, no, es porque lo dice la palabra. Y siempre les pongo el ejemplo, siembra un maíz y ese maíz no te va a dar un maíz. Ese maíz va a dar una matita, que ese maíz va a dar, ¿cuántos elotes da una mata de? ¿Ah? 5, 6, 4, 3 o 4. Y cada elotito, ¿cuántos maíces trae? Que dé nada más 1 o 2, ¿se me entiende? Con 1 se multiplica. Y eso es lo que dijo el Señor en su palabra. Nos está dando a entender
tenemos que comprender, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso dice aquí, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. El Señor ya estableció una regla en el mundo que no puede ser quebrantada ni por Él mismo. Y por eso es que es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sí? No es que el Señor, como le decía hace un momento, no es que el Señor ande con una vara atrás de cada uno para darle cada vez. No. El Señor estableció una ley en el universo y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Y yo le digo a mis hijos, no vengan con cuentos y me engañen a mí, porque sabes que lo que yo no pienso en el pecado o lo que vayan a estar encubriendo, una tontería, que se fueron por allá con un amigo. Lo que me preocupa a mí es el efecto que va a resultar en la vida de ellos, porque como padre cristiano me preocupa, esa mentira se va a convertir en miles de pecados en sus hijos, en sus generaciones. Y quizás digan ellos, no, pues yo mejor no me caso y ya no voy a tener hijos. Pero va a venir el amigo, aquella amiga que se cree tan fiel, aquella pareja que se cree tan fiel y te haga una barbaridad que no la vas a aguantar. Y de eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es el hecho de que tú le engañes a papá o a mamá y que haga las cosas a escondidas. El hecho es de que el resultado que va a venir sobre tu vida, que si a tu papá y a tu mamá le duele, ¿cuánto más vas a sufrir tú por causa de tu pecado? El Señor es vengador. Y el Señor, como le digo, no anda midiendo tu pecado. Eso ya lo estableció esa ley. Todo lo que el hombre sembrare, también lo ha de segar. Y dice la palabra del Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Vuelvo a hablar, hermano, del pecado, sino a santificación. Dios no nos llamó a que seguir pecando. Ya Dios me perdonó, yo voy a seguir. No es así. Dios nos llamó del pecado para que seamos santos. ¿Sí? Y quizás tú digas, no, pues yo no creo. No importa que no creas, hermano, hermana, tú que me escuchas. No importa que no creas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y tú lo vas a comprobar. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no vuelve a Él vacía. Nunca volverá la palabra de Dios. Dios no es de aquello que se traga sus palabras. No, yo quiero que tú me entiendas. Que no hace la diferencia que tú la creas o no la creas. La palabra de Dios es palabra de Dios. Una vez salida de su boca, no volverá a Él vacía. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no creo, no importa que lo creas. Es lo que es. Y por eso Dios nos da la palabra para vivir una vida agradable delante de Dios. Como decía el título de esta predicación, la vida que agrada a Dios. Es una vida, hermanos, que ciertamente vamos luchando, vamos batallando, pero seamos sinceros unos con otros. ¿Sí? Aquel músico que sube a tocar la guitarra así y sabe por qué llegó tarde y sabe lo que está haciendo, es mejor que venga con su líder, con su pastor, y que diga, hermano, mire, estoy pasando una cosa tremenda, tengo una prueba, tengo una tentación, ayúdeme a orar. ¿Sí me entiende? Eso dice la palabra. Apoyémonos unos a otros, oremos, intercedamos unos por otros. Para eso es la iglesia. Nadie es santo, pero estamos en la lucha. Y si hablamos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, si hablamos verdad unos con otros, hermanos, las cosas van a andar mucho mejor. Porque yo voy a venir a decirte la verdad, y aunque te duela, yo sabes que eso y esto y esto siento. Ayúdame a orar. ¿Sí me entiendes? A que te ande engañando. Entonces es importante que no agrademos a nadie, que no engañemos a nadie, sino que mejor digamos la verdad. Y que sepamos que todo lo que el hombre hace aquí en la tierra, hermanos, el tiempo te lo va a devolver y tienes que pagar con creces. No porque sea una maldición de que
Ay, qué malo es Dios. No, hermanos, es que Dios quiere que aprendamos una lección. Y lo dijo Jesús en 1000 maneras. No hagas a otros lo que no quieren que otros hagan contigo. ¿Sí? De muchas formas el Señor trató de explicarnos. Cuando perdonó a aquel siervo y luego no quiso perdonar al otro que le debía menos, hay consecuencias. Es importante que comprendamos la palabra del Señor y podemos darnos cuenta que lo que dice Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Es tiempo de que nos demos cuenta. Sí, hermano, yo te entiendo. Somos carne, somos humanos, tenemos momentos difíciles. De repente, ¿verdad? Vas y juegas pelota y te diviertes en la carne y está bien. De repente te pones a cantar un karaoke. Todo eso lo entiendo. Somos carne, somos débiles, pero no te puedes quedar allí. Necesitamos avanzar. Eres carne, yo te entiendo, necesitas hacer una cosa y que otra, que mire, voy a jugar pelota y que, hermano, lo que quieras, está bien, ¿sí? Pero como diría Jesús, es bueno hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero si la balanza nada más se inclina a la mundanalidad y a las cosas perversas de este mundo, estás camino al infierno. Y te lo tengo que decir, porque no quiero que allá el Señor me diga, ¿por qué no le dijiste cuando viste las cosas? ¿Por qué te quedaste callado cuando sabías hacia dónde se dirige el pueblo? Es mejor hablar a tiempo y no muy tarde. El Señor siempre llega a tiempo, hermanos. Nunca llega tarde. Aun cuando estuvo Lázaro 4 días muerto, siempre estuvo a tiempo. Aun cuando la gente dice, no, ya no sirve, ya no vale la pena, ya apesta. Para el Señor, hermanos, nunca es tarde. Dios está viendo tu vida, Dios está hablándote en esta tarde. Dios nos lleva también a comparar, hermano, lo que está viviendo la iglesia, porque no es nada más tu vida, hermanos, que estás escuchando. No solamente eres tú, hermano, hermana, familia. No solamente eres tú que está pasando esta prueba, no solamente eres tú que está pasando esto que estamos predicando, no solamente eres tú que estás viendo la mundanalidad en la iglesia. Esto es mundial. En todas partes está pasando. La iglesia, lamentablemente, muchos líderes se dejó entrar el mundo dentro de la iglesia. Ya no hay respeto ni al lugar. Lo dice la palabra, el lugar, el altar, hermanos, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. La palabra de Dios dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ya no se respeta el altar, se pasa allí como quiera a las personas. Y ese lugar, dice la palabra de Dios, es lugar santísimo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Lucas 17, versículo 26, leemos que dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, viviendo los tiempos finales. Estamos viendo las señales por todas partes, se está cumpliendo. En estos últimos años se ha reportado más que lo normal, lunas de sangre. A la última que acaba de pasar, hace unos días, fue eclipse. Y dice la palabra que el sol no alumbrará y la luna se va a vestir de sangre. Y algunos esperan que realmente la sangre esté corriendo en la luna. No. Esas son las lunas rojas que le llaman. No sé si usted sabe, pero eso después del eclipse que fue el 26, la madrugada, quedó la luna roja. No sé si ustedes la vieron, aquí sí se vio. Y gigante, una
megaluna tremenda que se podía observar de todas partes del mundo, especialmente en toda América. Tremendo. Y el Señor nos habla, porque dice la palabra en el Génesis que hizo Dios dos lumbreras grandes, y dice que a través de ellas ellos van a dar las señales de los tiempos. Y Dios nos habla y nos dice que en los últimos tiempos la luna se vestiría de sangre, el sol no daría más su luz. Y hemos visto últimamente, hermanos, tremendos tiempos de eclipse total, eclipse lunar, las lunas rojas. Y eso nos está hablando de que el tiempo ya está muy, pero muy cercano. ¿Y qué pasaba en los días de Lot? Había tanta inmundicia. Hoy en día, hermanos, ya para los jóvenes en algunos lugares es normal ver dos varones, dos damas como pareja, aceptarlos. Por lo menos en estos países de Norteamérica es la ley, tienes que aceptarlos. Y como le decía yo a unos hermanos, hay que aceptarlos, pero el hecho de aceptarlos como son es el respeto. No quiere decir que yo piense igual que ellos, ni esté de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Hoy, creo que es el día de hoy, creo que mañana cambian las leyes, o el 1 de junio, no estoy muy seguro, no me recuerdo bien. Cambian las leyes de estas plataformas, y una de ellas es del YouTube, va a cambiar. Y tenemos que tener cuidado porque ya hay unas leyes, unos códigos que ya están establecidos, y a muchos quizás les vayan a cerrar los canales. Tienen que tener permiso de todas las personas que salen detrás, que se ven sus rostros. Tienen que tener cuidado con lo que hablan, porque pues lo que está establecido en la ley de Norteamérica no se puede infringir. Pero mientras seguimos diciendo lo mismo, hermanos, y si nos toca que cierren los canales, pues vamos a ver, Dios tiene que abrir otra puerta, otro medio. Pero no podemos ocultar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo. La verdad siempre va a prevalecer. Dios estableció para un matrimonio que sea varón y hembra, dice la palabra, y así Él los creó. Y estableció Dios la primera familia. ¿Sí? Y no puede venir los tiempos y que digan que los tiempos cambiaron y que ahora Dios se equivocó, y que también pueden ser dos hombres o pueden ser dos mujeres. Dios no se equivoca. Nos venimos equivocando los seres humanos por miles de años. Hemos cometido miles de errores. Y hoy en día, hermanos, se ven hasta las iglesias, como le decía. Se ven los resultados. Volteamos a ver las iglesias. Hoy hay mega iglesias. No 5 personas como ustedes ven aquí. Mega iglesias. Con cientos de miles de personas. 3 cultos por día, donde no se habla ni la Biblia, donde todo es palabras de ánimo, como quien está en coach personal para que te sientas mejor, y cómo combatir el estrés, pero no hay palabra de Dios. Esos tiempos, hermanos, nos hablan de que estamos ya bien cerca de la venida del Señor. Dice la palabra, el Señor estarían casándose, comiendo, bebiendo, compraban, vendían, plantaban, edificaban, como cualquier otro día. Pero conocemos la maldad que había en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? La sexualidad, el pecado tremendo de aquella, la inmoralidad, hermanos. Hasta los niños andaban corriendo tras los ángeles, querían tener relaciones con los varones. Cosa tremenda. Y hoy estamos viviendo los mismos tiempos. Tenemos que estar alerta porque Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento, tal como Él lo prometió, tal como lo vieron los apóstoles ascender al cielo, le dijeron los ángeles: ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque así como lo habéis visto ir, de esa misma manera va a volver. De esa misma manera va a regresar a este mundo. Amén. Cristo viene, hermanos. Y así como fue con Sodoma y Gomorra, así como fue con los días de Noé, así también Dios nos habla y nos dice que es tiempo de que vivamos una vida agradable delante de Dios. Dios nos está viendo, Dios no está ciego, Dios no está muerto. El Cristo que lo hemos dicho tantas veces los cristianos, los pentecostales, los evangélicos, el Cristo que yo predico ha resucitado, no está muerto.
Creemos en un Dios vivo, pero sin embargo hemos bajado la guardia, hermanos. Las iglesias están llenas de pecado. No se habla, no se señala el pecado, no señales a la persona, señala el pecado, condena el pecado. Necesitamos que esas personas entren en razón, se arrepientan, vengan a los pies de Jesús corriendo, porque ya no hay tiempo. Necesitamos que la voz del Evangelio sea oída, el Evangelio puro, tal cual, hermanos, sin aumentarle, sin quitarle, tal cual. Es importante predicar el Evangelio. Cristo viene. La palabra del Señor dice que Dios va a llamar a la atalaya y hará responsable, porque si no avisaste a aquel que estaba en pecado, le dijiste, estás en pecado, te vas al infierno, y se muere aquel sin haberle avisado, su sangre Dios demandará de ti. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde está? Jeremías, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. Si el atalaya no dijere, ¿verdad? Hay peligro. Si no avisare, la sangre del pecador será sobre el atalaya. Pero si el atalaya dijere, mira, vas en mal camino, arrepiéntete, y el hombre no entendiere, el pecador siguiere su mal camino, el atalaya habrá librado su alma, y aquel hombre morirá en su pecado, será condenado por pecador, porque se les dijo. ¿Sí me entienden? Entonces es importante, hermanos, que nosotros seamos buenos atalayas y le digamos a las personas que nos rodean, a las personas en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos, que Cristo realmente los ama tal como están, tal como son. Dios va a hacer algo, Dios va a cambiar su situación, pero mientras así como están, Dios los ama. Los detalles los va a trabajar Dios directamente en sus corazones. Pero es importante, hermanos, que volvamos a esa senda que hemos dejado, a esa senda que hemos abandonado por seguir nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, porque el mundo cambió y decimos, no, pues la iglesia también tiene que cambiar. La iglesia del Señor sigue siendo igual, porque Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo y espera lo mismo de nosotros. Han pasado 2000 años y la palabra del Señor sigue diciendo lo mismo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Yo no te obligo ni te digo que, ay, hermano, tienes que vestirte tapado hasta acá y con una esto. No, yo no entro en detalles. Tú conoces tu corazón, Dios conoce tu vida, pero no digas que no es nada cuando andas en pecado. Cuando tú sabes, en tu corazón te dice que estás mal, haz algo acerca de eso, porque Cristo viene. El tiempo en el reloj ya se pasó, ya se paró. Ese reloj está detenido nada más por la gracia, por la misericordia de Dios. Ya dio las 12 y el Señor dijo, ay, detente allí, porque todavía faltan mis pequeños que se arrepientan. Aquellos que todavía andan ahí, como que no entienden, como que haciéndose los que no saben lo que le dicen. Y el Señor está ahí esperando que se arrepientan, porque la trompeta está ya preparada, está limpiada, está brillante, está preparada para sonar. Y dice el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ya estamos en ese tiempo, hermanos. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero es importante vivir una vida agradable delante de Dios. No solamente decir yo soy cristiano, ir a los cultos, distraerte un rato con las alabanzas. No. Es amar a Jesús. Es amar a aquel que dio su vida por ti, sin nosotros merecerle nada, hermanos. Él vino, dio su vida, el castigo que te correspondía a ti por todos los malos acciones que hemos hecho. Él lo llevó en la cruz del Calvario. A Él lo escupieron, a Él lo golpearon, a Él lo bofetearon. Esos golpes que merecemos tú y yo, se lo dieron a Él. Entiéndeme. Se lo dieron a Él para que tú y yo tengamos entrada libre al Padre. Amén. Maravilloso es nuestro Señor. Vamos a darle gracias en esta hora. Yo quiero que tú medites en su palabra y digas al Señor, allí donde estás, Señor, eso que me falta cambiar, ayúdame.
Ayúdame a tomar las fuerzas, a cambiar aquellas cosas, porque Dios no va a venir con una varita mágica y ya cambiaste. No, necesitas trabajar. Es nuestra lucha diaria, es nuestra batalla, hermano. Y la tenemos que librar. La palabra del Señor dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos. Mira, Señor, en esta hora hemos predicado tu palabra. Señor, te hemos dado gracias. Dios amado, tú nos llamas a una vida, Señor, que agrade, que sea agradable delante de tu presencia. Todas las cosas, Señor, se han ordenado ya para que tú vengas a buscar a tu iglesia. No sabemos el día ni la hora. No es con el propósito de espantar a nadie, ni de alarmar a nadie, Señor. Solamente que es importante, Señor, predicar tu palabra y anunciar tu venida, porque tú estás a la puerta, Señor. Puede ser en cualquier momento. Ya no hay una otra cosa que esperamos. Sabemos que tú vienes ya. Todo está en orden, todo está, Señor, perfecto para que tú vengas a buscar a tu iglesia. Solamente ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Límpianos, perdónanos con tu sangre preciosa. Lava, Señor, nuestro corazón y borra todo pecado. Todo aquello, Señor, que está ahí estorbando, Señor amado, límpialo, Señor, de toda maldad. Limpia, Señor, nuestra vida de todo pecado. Señor, nos arrepentimos delante de tu presencia, Señor. Que tú te lleves todo aquello, toda escoria de pecado, Señor. Y perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a tu iglesia, perdona a los siervos, perdona a los pastores, Señor, que te hemos faltado, Señor. Que de alguna manera, Señor, hemos bajado la guardia y el mundo, Señor, se ha introducido dentro de nuestras iglesias. Padre, Señor, ten misericordia, Señor, de cuantos siervos, Señor amado. Ten misericordia de aquellos pastores que no están predicando tu palabra. Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor, porque hemos dejado la verdad, Padre bendito, por seguir nuestra ideología, por seguir nuestra manera de pensar. Cuando tu palabra nos dice, Señor, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, Señor. Nadie, por ninguna ideología, por ningún otro camino. No solamente, Señor, como decíamos antes, por María o por las imágenes, sino aún por las ideologías creadas en este mundo moderno, mundo nuevo, Señor. No es por ninguna ideología, sino a través de la verdad de tu Hijo Jesucristo, Señor. Aquí estamos, Padre, te pedimos que nos limpies, nos perdones, nos hagas nuevas criaturas, Padre bendito. Te damos gracias en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, que tú escribas, Señor, nuestros nombres, los nombres de aquellos que están viéndonos, de aquellas personas que se arrepienten. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor. No permita, Señor, que sean borrados ahí jamás. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Dentro de nuestros corazones, hazte, Señor, hazte Rey de nuestra vida, Señor. Tú eres, Señor. Te damos toda esa facultad porque tú solamente te la mereces. Sé tú el Rey, Señor, de nuestra vida, Padre. Te damos gracias en esta hora. Gobierna sobre nuestros pensamientos, nuestra vida, Señor, y ordena nuestros pasos. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos que ha tomado el tiempo, nuestros amigos que se han dedicado este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos seguir viéndonos, primeramente Dios, ya pronto en la iglesia. Queremos volver a que todo vuelva a la normalidad, primeramente Dios. Están cambiando ya algunas cosas por acá, así es que primero Dios, pues todo sea pronto para volvernos a reencontrar. Dios me los bendiga. Hasta pronto.